Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Perfectamente. Vale, perfecto. A ver si lo confirman en el chat también, para que veamos que la gente lo escucha. Mira, saludos desde Polonia, dice. Hola, William. Escribí porfa el chat si nos escucháis, para confirmar. Sí, vamos a grabarlo. Vale, no, se nos escucha. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Sergio Kohler, Country Manager en España y Latinoamérica aquí en ese ranking, y os doy la bienvenida a este primer capítulo de una serie de webinars que realizaremos con expertos SEO de todo el mundo, y lo haremos junto con José Fachín, que lo tenéis aquí delante vuestra. Para este primer webinar, el invitado es un crack que seguramente al cual muchos conocéis, Madre SEO Periora, que está aquí dentro con nosotros. Hola. También el tema de este webinar será cómo comenzar una estrategia SEO para un e-commerce o pyme. Entonces, vamos a ver muchas cosas interesantes. El mismo tendrá una duración aproximada de 1 hora. Y bueno, empezamos. Quiero presentar a la persona que va a estar acompañándonos en toda esta serie de webinars, uno de los mejores consultores de marketing y SEO de contenidos, que es el más reconocido del habla hispana, José Fachín. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, gracias por eso de conocido. Espero que sí, espero que Encantado. mucha gente me conozca. Gracias por invitarme, gracias por estar a todos por estar aquí con nosotros. Como bien decía Sergio, los amigos de C-Ranking me han pedido que colabore en la organización de una serie de webinars. Este es el primero, este es el punto de partida a esta serie de webinars. El siguiente vendrá en marzo y, si Dios quiere, vamos a ir haciendo uno mensualmente. Ya les desvelaremos al final de este mismo webinar cuál es el que tenemos preparado para marzo. Tenemos una sorpresa, va a ser un webinar muy interesante. Y para el primero de todos, quiero contar hoy con una persona que podríamos denominarla como la madre todopoderosa del SEO. Madre SEO Periora. Yo le suelo decir madre SEO superiora, pero se mezcla ahí, ¿no? Es madre SEO Periora. ¿Cómo estás, madre? Hola, buenas a todos. Bueno, también dar las gracias por la invitación. Y bien, aquí andamos a ver si compartimos bastante información de utilidad de SEO, ¿no? Que hoy me han dicho que la madre superiora viene lesionada. Sí. Ha estado metida en algún pleito religioso, ¿verdad? Sí, salí de operación el lunes de la rodilla, así que aquí ando con grapas y todo. Bueno, pero por suerte el SEO con un ordenador en la cama también se puede hacer. No solamente Claro. Como muestran a algunos en la playa tirado ahí con un cubata, sino también enfermo en la cama también se puede utilizar todo esto. Claro, es la parte buena. Bueno, madre, nosotros con Sergio vamos a cortar micro, te vamos a dejar ahora todo para ti. Bueno, todo tuyo, adelante. Nos vemos, madre. Yo corto y ya nos iremos viendo a lo largo del webinar. Un saludo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, este webinar es un poquito, digamos, agrupación de todas las partes básicas que debemos de hacer para trazar una estrategia de SEO en un nuevo proyecto que estemos lanzando, bien sea un e-commerce o un pequeño o mediano negocio. Así que vamos a comenzar. Vemos primero el índice. En primer lugar, siempre recomiendo hacer un benchmark de la competencia, que no es otra cosa que conocer qué es lo que están haciendo. Después vamos a ver un keyword research, luego pasaremos a cómo estructurar la página, después tendremos también que dar de alta Search Console y Analytics, porque esa es una parte muy importante, sobre todo porque nosotros podemos cometer errores cuando lanzamos nuestra página web a nivel de estructura o a nivel de contenidos, y con esto lo vamos a poder validar. Después vamos a ver la parte de aspectos SEO on-page básicos, y por último veremos qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de trazar nuestra estrategia de link building. Entonces, comenzamos con esta primera parte de conocer a los competidores o el benchmark de la competencia. Cada nicho o cada temática diferente que nosotros podamos atacar en Internet Google valora diferentes aspectos. Entonces, lo que nos puede funcionar en un nicho o nos puede funcionar muy bien en una página web, puede que en otra no nos funcione para nada. Quizá en un nicho valore más el link building, en otro la respuesta de usuario, en otro la velocidad de carga. Entonces, nosotros siempre tenemos que intentar tener esto controlado sobre los competidores, sobre los que más visibilidad tienen, porque asumiremos que si ellos están posicionando bien es porque algo están haciendo bien. No quiere decir que lo estén todo haciendo bien. Entonces, tener este panel de control, digamos, que nos va a permitir ver todos estos aspectos de los competidores, nos va a permitir también sacar patrones comunes y decir, vale, pues mira, todas las webs que están rankeando entre los primeros resultados para este sector tienen una velocidad de carga rápida.
Entonces, a partir de aquí nosotros también podremos tomar decisiones. Los aspectos a trazar o a seguir dependerán mucho del sector, porque no es lo mismo dentro de un e-commerce que dentro de un blog o dentro de otro tipo de web. Pero bueno, como aspectos importantes o punto de partida que deberíamos de controlar, en primer lugar estaría la antigüedad del dominio, porque esto nos va a dar una visión de lo fácil o difícil que va a ser posicionar en base al tiempo que se llevan pegando, entre comillas, nuestros competidores, ¿no? Después también tenemos que ver las páginas indexadas, porque no es lo mismo competir con una web que tiene a lo mejor solamente 10 o 20 páginas de contenido que con un monstruo que tenga 100.000. Y de la mano de esto también tendremos que ver cuál es la frecuencia de contenidos con la que publican. Si están publicando periódicamente contenidos, quizá es un aspecto clave para ese sector. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la arquitectura web y el enlazado interno que están haciendo, si anidan o no las URLs, si utilizan categorías, si utilizan muchos enlazados internos y el perfil de enlaces. Ver qué tipo, esto lo veremos en la última parte, pero bueno, tendremos que controlar el anchor test, perfil de dofollow, nofollow, qué temáticas tienen de referencia y demás. Y otra de las partes también muy importantes a hacer un seguimiento es el tipo de keywords que estén atacando. Pues si vemos que ganan más tráfico a través de keywords informacionales y después lo traccionan hacia la tienda online o si lo hacen al contrario. Entonces, todos estos datos yo siempre los vuelco a un Excel o cualquier hoja de cálculo y en diferentes columnas tendría todos esos campos y debajo todos los competidores. Así tendríamos como un mini dashboard que nos va a dar una visión global de lo que necesita o pide Google para este nicho y en esta temporalidad. Porque no quiere decir que hoy esté funcionando bien, pero dentro de un año no. Entonces, también es algo interesante hacerlo periódicamente. Quizá no todos los meses, pero cada 6 meses, un año, tener un control, ver cuáles han subido, ver cuáles han bajado y tomar decisiones en base a los cambios que ha podido haber. Segundo aspecto, para mí muy importante y es el pilar, yo creo, sobre el cual comienza la estructura de SEO, es entender cómo te buscan los posibles clientes o posibles visitantes, que no es otra cosa que hacer el Keyword Research. Para mí, la forma de trabajar un Keyword Research es dividiéndolo en dos fases. En primer lugar, haría un Keyword Research global y después haría un Keyword Research individual. Vamos a pasar, aquí estamos. En la parte del Keyword Research global, mi objetivo es identificar todos estos contenidos que voy a tener que crear en la web. Pues no sé, si tengo, por ejemplo, una tienda de tecnología, en gran medida los contenidos que vaya a tener que crear me vienen definidos por el catálogo que yo vaya a vender, ¿no? Pero en un blog la temática es tan amplia que podemos hablar de todo. Entonces, este Keyword Research Global nos va a dar sobre todo la visión de esos contenidos que tenemos que crear, que tienen más búsquedas y, a fin de cuentas, lo que más llama la atención o, sí, más volumen de búsquedas tienen para los usuarios. Entonces, lo que yo hago, independientemente de cualquier herramienta que utilicéis, por ejemplo, con SERranking podríais hacerlo, buscar la palabra clave y esto sí que os recomendaría luego verificarlo con la de Google AdWords, con el Keyword Planner, ver qué volumen exacto tiene, porque aunque todas las herramientas tiran de la API, pero yo siempre me gusta verificarlo, aunque me vaya a dar lo mismo. Entonces, en mi hoja de Excel siempre me preparo 2 columnas para el Keyword Research Global. En primer lugar, la palabra clave que voy a atacar y, en segundo lugar, el volumen de búsquedas, porque sobre todo en webs muy grandes llegará un punto que tengamos que segmentar y decir, vale, esta no nos interesa trabajar. Por ejemplo, vemos que televisores baratos tiene 22.200 búsquedas, pero abajo del todo TV de LED solamente tiene 70 búsquedas. Bueno, al final TV de LED pertenece a otra intención de búsqueda que sería televisor de LED, que sí que tiene más búsquedas, pero llegado a un punto quizá no nos interesa trabajar keywords o intentar crear contenidos nuevos para satisfacer búsquedas de 50 o de 100, si el nicho es muy grande. Entonces, gracias a esto nos va a permitir hacer un pequeño filtro. Después lo que haríamos sería pasar al Keyword Research individual, que el objetivo de esto va a ser agrupar todas esas palabras clave que hemos visto en el paso anterior por las diferentes intenciones de búsqueda. Porque antes hablaba de que si teníamos que atacar con cada contenido una única palabra clave, esto en realidad no tiene ningún sentido, porque con un mismo contenido podemos atacar un montón de palabras clave. Por ejemplo, pues para automóviles de segunda mano podemos decir coches de segunda mano, automóviles de ocasión, vehículos de oferta y todo eso lo podemos satisfacer con un mismo contenido. Entonces, en esta fase lo que haremos será agrupar esas palabras clave según la intención de búsqueda y después, en mi caso, como yo no redacto los contenidos, salvo en mi blog sí que los redacto, prepararía ese documento que nosotros después vamos a enviar a los redactores, que serán quienes se encarguen de dar la forma final. Entonces, veamos con el ejemplo de televisores baratos, que lo hemos extraído del Keyword Research Global. Vamos a hacer ahora el Keyword Research individual.
¿Cómo lo trabajo yo? Veis arriba que le pongo el H1, que sería televisores baratos, o podríamos poner el que fuera, y después hago dos columnas, dos estructuras. Por una parte, la estructura, que serían todos los encabezados que se van a emplear en ese contenido, y por otra parte, las palabras clave a incluir. Estas palabras clave a incluir las he sacado del Keyword Research Global, porque las hemos ido agrupando por intenciones de búsqueda y después las he traído aquí de vuelta. Y después la estructura, al final, en la parte de SEO on Page veremos una extensión de Chrome para analizar los encabezados de la competencia, pero me baso sobre todo en el volumen de búsquedas que tengan las palabras clave, porque cuanto más volumen de búsquedas a mí más me interesa posicionar y mayor relevancia le daré a esa palabra poniéndola en un encabezado, y por otra parte también viendo cómo lo trabaja la competencia que está bien posicionada. Entonces, todo esto lo haría con cada contenido que yo tenga que crear y o bien me podría redactarlo o se lo paso al equipo y después se subiría a la web con esta misma estructura. Después, tenemos que darle forma a todo esto que hemos creado, que sería la parte de estructurar la página web. Llega un punto en el que tenemos hechos o tenemos segmentados estos contenidos, sabemos cuáles vamos a tener que crear, pero tenemos que agruparlos por clústeres. Un clúster es básicamente una agrupación de contenidos. En un e-commerce puede ser una categorización o en un blog puede ser simplemente agrupar varios contenidos que respondan una misma, no intención de búsqueda, sino que le sirvan de utilidad al mismo usuario. Por ejemplo, cuando alguien busca guía de SEO, puedes darle un post o también puedes darle una agrupación de contenidos que sea, pues mira, guía de SEO on page, guía de SEO off page. Entonces, llamamos clusters a cualquier agrupación de contenidos que sea de una misma temática. Como más claro se ve es en un e-commerce que correspondería a una categoría. ¿Cómo hacemos esto? Tendríamos la columna izquierda todas las palabras clave sacadas del Keyword Research Global y después le daríamos forma en la parte derecha creando los diferentes clústeres. En mi caso, los clústeres que tendríamos creados, siguiendo con el ejemplo anterior de la televisión, sería por marca, porque estoy viendo que la gente busca diferentes marcas, que si Samsung, LG, Sony, también por pulgadas, porque he detectado ese patrón, por resolución y por tecnología. Entonces, digamos que tendríamos 4 clústeres distintos en nuestra tienda online o en nuestro blog sobre televisores, que sería sobre marca, sobre pulgadas, sobre televisión y sobre tecnología. Después, si queremos ir un pasito más allá o darle un poquito más de forma, tendríamos que plasmarlo visualmente, porque siempre nos va a servir como referencia y nos va a ayudar a ver en qué punto estamos y ver de forma más rápida pues a dónde pertenece ese contenido para después jugar con el enlazado interno o jugar con las categorizaciones. Entonces, tendríamos aquí que de la página principal colgarían esos 4 clústeres y después todos los contenidos individuales que hemos visto. Marca, pulgadas, resolución, tecnología y debajo de ellos estarían todos los productos que nosotros tengamos. Vale, un punto muy importante es dar de alta Search Console y Analytics. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dar de alta estas dos herramientas? Son la única fuente oficial de datos que vamos a poder tener de Google. Porque podemos trabajar con distintas herramientas que nos digan por qué keywords posicionamos o cómo se está comportando el usuario en nuestra página web, pero al final la única fuente que nosotros tenemos fiable de Google son estas dos. Todos esos datos nos van a servir para tomar decisiones en SEO, porque nosotros podemos haber estructurado nuestra página web de una forma, o creado ciertos contenidos que ataquen determinadas palabras clave, pero después los datos pueden decirnos lo contrario. Entonces, siempre es muy importante tener datos que podamos analizar para después tomar decisiones. Entonces, vamos a ver qué nos muestra cada herramienta y cómo podríamos validarla o configurarla en la página web. Analytics principalmente para lo que se usa es pues no solamente para ver cuántas visitas has tenido al día, sino que podemos ver por tiempos de permanencia o por porcentajes de rebote y respuestas de usuario qué contenidos están funcionando mejor y qué contenidos están funcionando peor para a partir de ahí tomar la decisión y decir, vale, imaginaos que el tiempo promedio de mi página es de 4 minutos, podemos establecer un filtro y decir todos los contenidos cuyo tiempo de permanencia sea por debajo de 30 segundos, vamos a analizar qué está pasando, ¿no? Porque a lo mejor hay un problema en ese post que no se ve correctamente o a lo mejor no es lo suficientemente atractivo y la gente se va. Y al final esto también es SEO, ¿no? Tiene que ver más con la experiencia de usuario, pero indirectamente te va a afectar. Si una persona accede a tu contenido y se sale rápido de vuelta a la página de resultados y entra al contenido de tu competencia, lo que se conoce como pogo sticking, pues al final son respuestas negativas que hará que Google vea que tu contenido no es tan bueno como la posición en la que estás, ¿no? Y poco a poco te irá bajando. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la instalación o la implementación de Google Analytics? Es muy sencillo, simplemente cuando os creéis la cuenta y deis de alta la propiedad, os va a dar un código que tiene un UA asociado, que es un numerito, y simplemente ese código hay que insertarlo dentro del GEM.
A partir de ahí estará traqueando la información de todas las páginas de vuestro sitio y tendréis esta información sobre la cual después podremos tomar estas decisiones. Y no solo eso también, sino que podremos ver cuál es nuestro público objetivo, cuál es su edad, desde dónde nos visitan, porque a partir de ahí podemos tomar decisiones y decir, vale, pues a lo mejor cambiamos el tono porque la gente que nos está leyendo es mayor a la que esperábamos y tenemos que cambiar el tono de los contenidos. Después tenemos Search Console, que para mí, desde el cambio que hicieron en la versión, es una herramienta muy potente si se sabe usar realmente bien, porque sobre todo en el apartado de rendimiento nos está diciendo por qué keywords en concreto estamos recibiendo tráfico y cuáles son los contenidos que mejor funcionan. ¿Qué nos va a permitir esto? Si nosotros tenemos creado un contenido y nos empieza a aparecer palabras que no mencionamos en dicho contenido y recibimos tráfico por ellas, si nos interesa potenciarlas, nosotros podemos no solamente escribirlas en ese contenido, sino a lo mejor también aprovecharlas y escribirlas como un encabezado. Imaginaos que nosotros escribimos pues un post sobre motos, por ejemplo, y empezamos a recibir muchos clics sobre motos de 125 centímetros cúbicos y en ese post no lo mencionamos. Si quisiéramos aprovechar ese tirón que Google nos ha dado porque considera relevante que nosotros aparezcamos para esa palabra, podríamos crear un encabezado o un H2 con eso de motos de 125 centímetros cúbicos para, digamos, confirmar a Google, decirle, mira, sí que me estás posicionando bien por esta palabra clave y yo quiero seguir apareciendo. Igualmente, esta parte también es muy interesante porque vamos a poder ver canibalizaciones de palabras clave con dos, sobre todo pasa en e-commerce o en blogs que están mal gestionados. En un e-commerce es común que para una categoría o para un producto crees también un artículo en el blog. Entonces puede crear una canibalización para una misma palabra clave, como por ejemplo puede ser televisor LED barato, te puede aparecer tanto la categoría de tu e-commerce como un post que hayas hecho sobre los mejores televisores de 2020. Esto es negativo porque al final, a menos que estés en primera y segunda posición, al final lo que va a ocurrir es que una URL resta fuerza a la otra y en vez de posicionar una más arriba, lo que pasa es que las dos se quedan a medias tintas, digamos. Entonces, esto también lo podemos ver con Search Console. Nosotros, si filtramos para una consulta específica, podemos ver qué URLs están recibiendo clics y qué URLs están recibiendo impresiones. A partir de aquí, pues tomaríamos las decisiones, es decir, pues fusionamos los dos contenidos, hacemos una redirección del uno al otro, borramos directamente el segundo, pero esto es importante saber detectarlo. Vamos a ver que hay diferentes formas de validarlo. En primer lugar, si ya tenemos conectado Analytics, podríamos verificarlo así. O la forma que más me gusta a mí realmente es subir un archivo al hosting, que te lo descargas cuando estás dando de alta Search Console, pero también tendríamos la opción de pegar una etiqueta HTML, como hemos visto antes con Analytics, se pegaría dentro del head, o crear un registro TXT a nivel de dominio. La más sencilla para mí es subir directamente un archivo por FTP o por cPanel a nuestra web, aunque a lo mejor la más rápida es con Analytics, pero he tenido algunas ocasiones que se han desvinculado, por así decirlo, y he tenido que volver a crearlas. Sin embargo, con la de subir un archivo directamente, siempre me ha funcionado a la perfección. Vale, entonces pasamos ahora a la parte de optimizar el SEO on page de los contenidos. Los aspectos base o aspectos principales que Google va a tener en cuenta, aunque ya hemos dicho que cada sector es un mundo, pero bueno, como norma general sí que se cumple. Serían estos, que los vamos a ver en detalle, vamos a ver diferentes herramientas gratis, sobre todo con Chrome, con extensiones para el navegador para analizarlo. Por una parte tendríamos la jerarquía de encabezados, densidad semántica, las imágenes, los títulos y las descripciones y los datos estructurados. Para la jerarquía de encabezados tenemos la extensión que se llama Web Developer, que es instalada en Chrome. Y como vemos en el apartado de información, en inglés, que tampoco es que sea muy bueno en inglés, tenemos en la pestañita de View Document Outline. Esto lo que nos va a dar es, de forma rápida, el listado de todos los encabezados de una URL, de un contenido, de nuestra competencia, por ejemplo. Entonces, esto es lo que yo he extraído de mi blog y nos lista todos los encabezados que se están utilizando. Esto es muy útil, como ya comentamos en la parte del Keyword Research individual, porque cuando nosotros queramos establecer nuestros encabezados, en parte nos vamos a fijar cómo lo está haciendo la competencia. Ya no solo para ver qué palabras clave utilizan, sino para ver qué relevancia le están dando o para que no se nos pase ninguna. Entonces, de una forma muy simple, con esta extensión podemos hacerlo y no tenemos que andar mirando en el código fuente y buscando los diferentes encabezados. Después tendríamos, para la densidad semántica, la herramienta de SEOquake. Si nos vamos a la parte de densidad, en cualquier contenido nos va a decir cuáles son las palabras o los términos más prominentes dentro de ese contenido. Porque al final Google utiliza mucho la densidad semántica. Si en un contenido yo menciono la palabra banco, Google no sabe a qué tipo de banco me estoy refiriendo. Puedo referirme a un banco de sacar dinero, a un banco de peces o me puedo referir también a un banco de estar sentado. Como esto Google lo diferencia o discierne
discierne cuál es la temática es con la densidad semántica. Si nosotros mencionamos, por ejemplo, pues peces, mar, barcos, pues ya sabe que nos estamos hablando de un banco de peces. Entonces, con esta extensión lo que vamos a poder ver es de forma rápida cuáles son las palabras clave más utilizadas, tanto de un término como de dos o de varios términos. Y así, exactamente igual que con la anterior, pues no nos dejaremos ninguna palabra clave fuera o tendremos nuevas ideas que se nos haya podido escapar. Después, la parte de las imágenes también es muy importante, sobre todo desde que salió, creo recordar que fue en abril de 2019, quizá me bailan las fechas, el Mobile First Index, en el cual Google, para tener en cuenta, para validar o para valorar lo buena que es una página, tiene en cuenta su versión de móvil, en lugar la de escritorio como había venido haciendo hasta antes. Entonces, es muy importante que estas imágenes estén bien optimizadas y para que puedan descargarse de forma rápida. Dos recursos gratuitos que nos van a permitir optimizarlos son compresor.io y después también la web TinyPNG. De la mano de esto también es muy importante, y junto con el paso anterior que hemos visto de la densidad semántica, aprovechar las imágenes que subimos, tanto el nombre como el atributo title como el alt, para poner palabras clave relacionadas que ayuden a esta densidad semántica. No recomiendo poner exactamente lo mismo. Por ejemplo, si subimos una foto de una televisión, no recomiendo poner televisor.jpg al nombre de la imagen y después en el alt también solamente televisor, sino intentar variarlo y jugar al máximo posible para atacar el máximo número de palabras clave posibles. La parte del título y la descripción es muy importante, de la mano también de lo que estuvimos hablando de Pogo Sticking, porque son los dos aspectos que nos va a diferenciar de la competencia cuando estemos apareciendo para una búsqueda, para que el usuario decida hacer clic o no en nuestro resultado. El título y la descripción, no solamente tenemos que intentar mencionar la palabra clave principal que estamos intentando posicionar, o las que más búsquedas tenga, sino que de alguna forma también tenemos que intentar incitar a esa persona a que haga nuestro clic. Por ejemplo, si es una búsqueda informacional, podemos poner en la descripción, podemos poner frases como pues, descúbrelo aquí, entra ahora. Al final, o en una tienda online, por ejemplo, podemos poner envío gratis, envío en 24 horas. Al final, son aspectos que a tu cliente objetivo le llamen la atención o le pique la curiosidad para que termine entrando en tu resultado. Una herramienta también gratuita para validar esto es Seomofo. Lo que nos permite es introducir la longitud o introducir un título en una descripción y en base a la longitud en píxeles que tiene Google actualmente establecida, nos muestra cuando se comienzan a mostrar puntos suspensivos. Porque al final quizá estamos poniendo un gancho o una llamada a la acción después de los puntos suspensivos y eso no lo va a ver nadie. Entonces, lo positivo o lo bueno es que eso lo vea todo el mundo, no que se corte. Por lo tanto, esta herramienta nos lo va a permitir ver bastante fácil. La parte de datos estructurados cada vez está adquiriendo más relevancia porque no solamente ayuda a Google a entender nuestra página o nuestro contenido, sino que también nos va a facilitar salir en los rich snippets, en las búsquedas, en los resultados enriquecidos. Cuando alguien hace una búsqueda, pues por ejemplo, que aparezcan las estrellas o que aparezca el precio de un determinado producto, que aparezca una miniatura de imagen. Entonces, hay una herramienta oficial de Google, que es el asistente para el marcado de datos estructurados, que nosotros dándole una URL nos permite generar ese marcado. Entonces, es lo que estamos viendo aquí en la presentación. En la parte izquierda tengo le he puesto la URL como la de mi blog y en la parte derecha vemos que tenemos diferentes campos. Esto sobre todo es útil para e-commerce porque en un blog no podemos hacer tantos marcados. En un e-commerce podríamos marcar el nombre del producto, la descripción, el precio, si está o no en stock, la valoración, el precio. Entonces, todo esto va a facilitar que los resultados enriquecidos aparezcan. Es más fácil que los muestre Google si están marcados a que si no lo están. Esto, una vez que terminemos con el asistente, nos va a generar un código en formato JSON-LD que lo tenemos que pegar dentro del body o dentro de la estructura de HTML de nuestro post. Lo pegamos y directamente Google lo va a identificar. Hay otra herramienta que es viene de la mano de esta de Google, que sirve para validar estos datos estructurados, que se llama así tal cual, herramienta validación datos estructurados. Y nosotros, una vez que hayamos ya introducido este código en la URL, podemos pasar esta URL para que Google la rastree y nos diga si está todo correcto o si nos puede faltar alguna cosita por marcar. Por último, vamos a hablar sobre el link building. Al final, el link building es una de las patas principales del SEO. Digamos, de forma resumida, que Google toma como una valoración positiva, que una web te enlace. Pero claro, no es lo mismo que te enlace la web de tu primo José, que acaba de crearla, a que te enlace un blog temático fuerte dentro de tu sector, ¿no? Entonces, hay varios aspectos clave o diferenciativos
que tenemos que fijarnos, porque no todos los enlaces son buenos, ni todos los enlaces nos van a aportar valor. Incluso es posible que nos pueda caer una penalización si nosotros estamos gestionando esta parte de forma inadecuada. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo principal de crear una estrategia de link building o de generar enlaces? No es más que aumentar la popularidad y la autoridad de la web. ¿Qué aspectos deberíamos de tener en cuenta a la hora de analizar pues, esa web, donde comprar una reseña o donde dejar un enlace? En primer lugar, es un poquito abstracto la autoridad del sitio. Ver cómo de relevante es dentro de su sector. Ver si le enlazan muchas webs. Nos va, como gestiona también las redes sociales, por así decirlo, nos va a dar una idea de la popularidad que tiene esa página web. Después, aspectos más cuantificables, tendríamos el Anchor Test, porque veríamos qué patrón de Anchor Test estamos utilizando. No es natural que siempre todos los enlaces que nosotros recibamos sean con palabra clave exacta. Si yo quiero posicionar por televisores, no es normal que todo el mundo me enlace con comprar televisor aquí, por ejemplo. Entonces, siempre la máxima que debemos de seguir cuando estemos creando enlaces es que parezca natural. Google en sus guías para webmasters dice que, bueno, no sé si prohíbe es la palabra que dice, pero que penaliza la gente que crea enlaces de forma artificial. Por lo tanto, debemos intentar simular que esos enlaces los hemos ganado de forma natural, que ha habido alguien que por su propia buena voluntad ha decidido enlazar a nuestra web. Entonces, a la hora de elegir los Anchor Test, lo normal es que haya una gran variedad y que los de palabra clave exacta sean los que menos se utilizan, porque sobre todo, si analizamos webs grandes, como puede ser, pues, no sé, por ejemplo, Apple, Coca-Cola, este tipo de webs, como más le enlazan son con marca, enlaces de marca. Después lo que más se suele utilizar son enlaces de URL, directamente con el HTTPS, desde W, solamente del dominio, para establecer también variaciones. Y después tendríamos palabras clave genéricas, pues más información aquí, ver esta página web o un mix de ambas, que sería como una long tail. Comprar televisor en esta página web de componentes tecnológicos, por ejemplo. Después, otra parte importante sería la relación de enlaces que nosotros recibimos, si son follow o no follow. Los enlaces no follow, en un primer momento Google los sacó como una forma de luchar contra la publicidad, digamos, dentro de Internet, ¿no? Decía que, y sigue diciendo, que todos los enlaces que sean publicidad, por ejemplo, hacia Amazon afiliados y demás, deberían de ir marcados como no follow. Entonces, claro, tampoco sería, se supone que los enlaces follow transmiten autoridad y los enlaces no follow no. Aunque esto, bueno, no es 100% real, pero no sería lógico que tuviéramos un perfil de enlaces que solamente fueran follow o que solamente fueran no follow. Entonces, no es un aspecto que bajo mi punto de vista, haya que matarse a intentar tenerlo equilibrado, pero sí está bien pues, tenerlo un poco en cuenta y de vez en cuando mirar y decir, vale, creo que me estoy pasando creando enlaces follow o debería de equilibrarlo un poquito. Volvemos a lo de antes. La forma que tenemos más clara de identificar cuál sería esa proporción exacta, aunque nunca va a existir, pero podemos basarnos en la competencia. Ver, a lo mejor tienen un 60% follow y un 40% no follow. Entonces, si nosotros intentamos, entre comillas, replicar esa misma estrategia, se supone que también es lo que Google valorará positivamente. Después, una parte muy importante son las IPs de referencia que nos están enlazando, porque yo desde un mismo hosting puedo crear varios dominios y enlazarme hacia una misma página web, pero Google asume que desde una misma IP, las webs que están ahí las puede gestionar una misma persona. Entonces, no va a tener en cuenta esos enlaces. Por lo tanto, tenemos que intentar tener el mayor número posible de IPs de referencia diferentes. Exactamente igual ocurriría, con los países. Sobre todo en los casos de SEO negativo, se suelen ver muchísimos enlaces desde Rusia o desde China. Entonces, no sería normal, ¿no? Que si nosotros estamos trabajando solamente con una tienda online en España, la mayoría de los enlaces los recibamos desde fuera, ¿no? Lo suyo es que el mayor grueso de enlaces que recibamos sean desde el mismo país o desde los países que estamos operando. Entonces, es un aspecto que también deberíamos de tener en cuenta. Exactamente igual ocurriría con el tipo de web que nos está enlazando, porque no es lo mismo que nos enlace un foro a que nos enlace un periódico o a que nos enlace un blog temático. Volvemos a la misma parte que en la relación de follow y no follow. Aquí también deberíamos de darle naturalidad y no solamente crear enlaces de periódicos, por ejemplo, que tan de moda parece que están últimamente, sino pues crear todos los que podamos de diferentes tipos de webs, tanto de foros como reseñas, blogs del sector, perfiles sociales, porque al final un proyecto que sea real, tú le vas a dar de alta pues, en las redes sociales, vas a intentar
poner comentarios en blogs, vas a comprar también alguna reseña, incluso puedes hacer alguna nota de prensa. Entonces, al final, lo que buscamos es eso, ¿no? Darle la mayor naturalidad posible para que con el tiempo todos esos enlaces también acaben llegando solos cuando el proyecto sea mucho más relevante. Y por último, un aspecto importante dentro de la estrategia del inbuilding a valorar es la temporalidad. Es decir, el paso del tiempo conforme nosotros vamos creando esos enlaces. No sería muy natural que de golpe pasemos de tener 0 dominios enlazándonos a tener 500. Sí que podría ocurrir, ¿no? Porque, por ejemplo, un proyecto nuevo en la televisión o en la radio puede anunciarse y de repente que le enlace mucha gente, pero no es lo normal. Y si eso ocurre, también debería de venir de la mano de más tráfico en la página web, ¿no? Entonces, se recomienda o se debe intentar seguir cierta progresión a lo largo de crear los enlaces. No, por ejemplo, crear el proyecto, meterle 20, 30 enlaces, los que sean, y después olvidarnos. Es mejor ir progresivamente y exactamente igual que ocurre con la creación de los contenidos, ¿no? Es mejor ir poco a poco, que Google vea que somos un proyecto serio, que vamos mejorando con el tiempo, antes de hacerlo todo de golpe. Vale, entonces, por mi parte, la presentación de este webinar estaría... SEO, madre. ¿No? Acá, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Madre SEO, SEO madre o madre a secas? Pues casi prefiero que me llamen por mi nombre, Emilio, pero madre, ¿cómo te resulta más cómodo? No, porque nos dijiste que no quieres cortar la ilusión, entonces yo te digo madre, no sé, Madre. quieres que te diga Emilio, como a ti te guste, ¿eh? No, independiente. Prefiero Mira, Emilio, pero bueno, lo que te salga más cómodo. Emilio. Yo porque no habías comentado que no querías cortar la ilusión de que la gente siga ahí con la madre. Emilio, yo me anoté un par de cosas. Cuando empezaste hablando del ejemplo de una estructura web, de una arquitectura de la información y de los clusters, por casualidad, ¿podríamos profundizar un poquito? ¿Tienes algún ejemplo a mano o alguna web que se pueda mostrar? ¿Algo por ahí? Propia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo gestionan esta parte de categorización los chicos de PC Componentes, porque tienen un catálogo muy extenso y han sabido categorizar a la perfección y yo creo que no se dejan prácticamente ninguna intención de búsqueda por fuera. Tú entras, por ejemplo, al apartado de, no sé, dentro de informática, pues tienes portátiles, ordenadores de sobremesa, no sé qué, pero dentro de eso resuelven todas las intenciones de búsqueda. Dentro de ordenadores portátiles también tienen ordenadores gaming, ordenadores me saldrá la palabra, como de oficina. Entonces, todo eso ha sido posible que lo hagan con un Keyword Research y después con la validación de esos datos de Google Search Console por esas consultas o por esas palabras clave que han recibido clics e impresiones. Entonces, un buen referente de cómo trabajan las cosas, para mí es PC Componentes o también Promofarma, es una web que suele trabajar bastante bien el SEO a nivel de crear clusters y crear categorizaciones. Acabas de decir algo muy potente que mucha gente no se da cuenta, que es hacer los clusters o la estructura de acuerdo al keyword research. Es decir, primero hago el keyword y luego veo la estructura que necesito para ese keyword, ¿verdad? Claro. Sí, porque si no, al final iríamos como al contrario. De hecho, yo al principio no lo hacía así, porque a lo mejor la formación que yo había tenido no me lo habían explicado. Entonces, yo categorizaba la web como a mí me parecía. Y recuerdo además con mi primera web que creé, que como a los 6 meses tuve que crear un montón de redirecciones entre categorías y demás, porque veía que eso no tenía sentido, que tenía que orientarlo de otra forma. Porque a lo mejor tenía categorías que respondían a una palabra clave principal que no tenía búsquedas o que tenía 50 búsquedas y me estaba dejando por fuera crear categorías que tenían pues 10.000 búsquedas mensuales o más. Y entonces esto solamente lo vamos a poder conocer con el Keyword Research. Sí. Yo también, otro error muy común que veo allí es querer atacar todo con la home, ¿no? Claro. Al final, cualquier URL, aunque podamos posicionar un montón de palabras clave por ella, te va a delimitar mucho la intención de búsqueda. Con una home podremos posicionar por términos más, digamos, generales o que tienen un mayor volumen de búsqueda, pero es imposible que posicionemos, siguiendo con el caso de la tecnología, no vamos a posicionar por televisores y por ordenadores portátiles con la home. Para ello deberemos de crear pues esa categoría o esos clústeres. Quizás sí para comprar televisores online, pero no para la palabra televisores de 20 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Perfecto. O sea que, porque esa era la segunda pregunta que tenía aquí apuntada, que era el tema de cómo reparto esas palabras claves dentro de las páginas. Entonces, es más que repartir las keywords dentro de las páginas,
hago un keyword reshare y luego decido y analizo en qué páginas tiene que ir cada una o cuántas páginas o qué páginas crear para ellas. Claro. Sí, al final, pues eso, volviendo con el ejemplo de antes de un contenido de coches de segunda mano, pues yo no me voy a poner a crear 20 contenidos, uno para automóviles de segunda mano, otro para coches de segunda mano, sino que yo sé que responden a una misma intención de búsqueda. El usuario lo que quiere ver es un listado de coches de segunda mano. Entonces, yo intentaré atacar todas esas palabras clave que tienen una misma intención de búsqueda detrás y que ese usuario resuelve su problema con un mismo contenido. Claro, y ahora con la entrada de BERT, creo que más que nunca hay que tener mucho cuidado con esto porque las intenciones de búsqueda, son más fuertes que nunca, ¿no? Porque es como que el objetivo de BERT es que el usuario encuentre lo que realmente quiere. Ya lo tenía Google con la semántica y con todo de antes, pero ahora creo que BERT le va a dar más cañón a esto, sobre todo en temas de contenido. Claro, nunca deberíamos de perder el foco de que el cliente o al que debe de mimar Google es a sus visitantes, que son los que le dan dinero haciendo clic. Los webmasters y sobre todo los que hacemos SEO no le damos nada, a menos que tengamos AdSense, ¿no? Entonces, es normal que priorice esa intención de búsqueda del usuario. Lo vemos claramente con búsquedas informacionales de respuesta corta. Por ejemplo, ¿qué hora es? O, yo qué sé, restaurantes cerca de mí. Todos estos tipos de contenidos que hasta hace poco a lo mejor no mostraban un resultado enriquecido, ahora el usuario no tiene ninguna necesidad de entrar en una web para mirarlo. Por ejemplo, ¿cuánto gana Cristiano Ronaldo? Tú antes, si querías verlo, tenías que entrar en una web para ver y buscar entre todo ese contenido dónde ponía la cifra. Ahora, sin embargo, Google lo que hace es mostrarte un resultado enriquecido por encima de todos los resultados orgánicos y darte ese dato. Claro, ahí realmente nosotros poco podemos hacer, porque si muestra ese resultado y la gente no sigue navegando hacia abajo, pues no hay mucho que nosotros podamos modificar. Sin embargo, sí que podemos afinar mucho pues todas esas intenciones de búsqueda y cómo nosotros la tratemos. Pues sobre todo, pues eso, sin perder el foco de que debemos de intentar siempre resolver la intención de búsqueda del usuario. Si pone descargar X, pues obviamente Google valorará positivamente que tú tengas un botón hacia una descarga y no que tengas 40.000 palabras, ¿no? Entonces, todo yo creo que va un poquito de la mano y relacionado. Estábamos hablando antes del webinar, los últimos cambios que viene haciendo Google, que se rumorea que he hecho otro este fin de semana, que todavía se está analizando. Y también hablábamos de que todos estos cambios tienden a bajar el CTR de los resultados. Es decir, que ahora no solamente tengo que hacer SEO, sino que además tengo que preocuparme por estructurarlo de una manera porque el tráfico que me va a llegar es mucho menos que antes, ¿no? Claro, volvemos a lo de antes. Si nos empieza a mostrar más resultados enriquecidos o posiciones cero, nos empieza a mostrar carruseles de Google Shopping, son partes que quitan el terreno al SEO, ¿no? Y al final podemos tener una bajada en visitas y nosotros creer que podemos estar haciendo mal las cosas, pero en determinadas keywords o en determinadas búsquedas puede ser que no hayamos hecho nada mal nosotros, por así decirlo, sino que haya sido Google el que ha decidido mostrarnos ahí un resultado que nos está quitando clics. Sí. Aquí Samantha nos pregunta, ¿merece la pena trabajar en el blog Keyword Informativas, siendo que el usuario las que busca es un perfil totalmente diferente? Vale. Siendo que el usuario que busca esa información es un perfil totalmente diferente, me imagino, al de la compra que se está refiriendo. Sí, no. Me explico. Si tú por marca de tu e-commerce no te interesa aparecer por esas keywords o que te relacionen, pues obviamente no. Pero aunque tú no esperes recibir ninguna venta desde esas búsquedas que no tienen nada que ver con la temática de tu e-commerce, si consigues posicionar por ellas y que ese usuario navegue por tu blog y lea distintos contenidos, no dejan de ser señales positivas para Google referente a la respuesta del usuario. Por lo tanto, siempre y cuando estén mínimamente ligadas en la temática, sí que sería positivo de cara al SEO, digamos, de forma indirecta, que tú tengas esos contenidos. Sí, yo también, para responderte un poco y meterme un poco aquí en el tema, no te olvides nunca que la venta no es simplemente palo y a la bolsa, es decir, aquí te pillo, aquí te mato. También hay un embudo de conversión, también hay uno que en Inbound Marketing le llamamos Buyer Journey, y la información te sirve para ir alimentando al usuario y para captar usuarios que quizás no estén tan calientes o tan cerca del momento de la compra como pueden estar otros, pero que de otra manera no tendríamos, porque la mayoría de la gente quiere salir primero para zapatillas Nike, lamentándonos el alma, ahí está Zalando, el Corte Inglés, el propio Nike,
Amazon y para de contar. O sea, yo con Josecito Calzado no entro ahí. Entonces, quizás la información me sea mucho más fácil de posicionar. Y a la larga, no dejo de atraer, siempre que no haga cosas sin sentido, gente que tiene información relacionada con mis productos, ¿no? Claro, es lo que dices tú. Al final podemos meternos en un funnel y automatizar ciertos correos y demás para que se vaya calentando ese lead. Pues no sé, a lo mejor alguien que busca mejor microprocesador, pues no le interesa comprar un microprocesador, ¿no? Pero sin embargo nosotros captamos su correo y le empezamos a mandar información sobre ofertas en nuestra tienda online y demás. Al final hemos conseguido una venta. Y como bien decías antes, muchas veces es inviable atacar determinadas palabras clave que son transaccionales porque ahí hay gigantes y tú con una web pequeñita que acabas de comenzar no vas a posicionar en el corto plazo. Uh-huh. David te pregunta que si sabes cómo optimizar una página de categorías en WooCommerce. ¿Cómo optimizar una página de categorías? Claro, ¿referente a qué? Porque ahí se pueden tocar muchísimas cosas. Se puede tocar a nivel de diseño, que eso con Elementor Pro lo puedes hacer. Se puede tocar también a nivel del Slack para que no te salga el Product Category o que te salga otro nombre con determinados plugins. Puedes modificarle el título y la descripción. Puedes también meterle con otros plugins texto de descripción más larga, más corta. Entonces, si pudiera concretar un poquito más a lo que se refiere de optimizarla, pues encantado de ayudarle. Yo, si me permites, José, tenía una pregunta por Twitter de David Álvarez que decía que comentáramos de los sitemap y cómo debería ser la estructura de URLs basadas en LinkJuice. Entonces, primera parte, el sitemap es un archivo que debería de tener todas las URLs, que es donde va a acceder. Se te cortó y hace 15 segundos que no te escuchábamos. ¿Me escucháis ahora bien? Ahora sí. Vale. Perdonad, os decía que David Álvarez tenía dos preguntas en Twitter, que una es que habláramos sobre sitemaps y la otra de cómo debería de ser una estructura de URLs basadas en LinkJuice. Entonces, la primera parte de sitemap es un archivo que debería de estar en absolutamente todas las webs, que directamente colgar desde el root, y a ese archivo va a acceder Google para ver todo el listado de nuestros contenidos y ver si estamos publicando contenidos nuevos, con qué frecuencia creamos esos contenidos, por lo cual nos va a facilitar mucho la indexación de esos contenidos. Ese archivo debemos de enviarlo o indicarlo, digamos, a través de Search Console. Hay un apartado de sitemap donde nosotros lo indicamos y como características que debemos de tener en cuenta, sobre todo en el ámbito de tiendas online, que es en el que hemos estado hablando, ese archivo no debe de tener más de 50.000 URLs o pesar más de 50 megas. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una tienda online que con categorías y productos superan esas 50.000 URLs, debemos de segmentarlo y debemos de crear varios sitemaps. De tal forma que haya un sitemap padre, digamos, que agrupa todos esos otros sitemaps que hemos creado y una forma interesante o una forma, digamos, lógica de segmentarlo sería por clusters. De tal forma que, por ejemplo, en el ejemplo anterior tendríamos un sitemap para las televisiones de marca, otro sitemap para los televisores de determinadas pulgadas y así cumpliríamos, digamos, con esa recomendación de Google de que no tengan más de 50.000 URLs. Y por la parte de la pregunta de cómo debería de ser la estructura de URLs basada en LinkJuice, realmente no tiene que ver una cosa con la otra. Una estructura de URLs puede ser independiente del LinkJuice que reciba una página, me explico. Tú puedes tener un post dentro de un blog anidado en varias categorías. Puedes tener el dominio principal, categoría, subcategoría y después el post. Pero después, con el enlazado interno, ese post a lo mejor no está en un cuarto nivel, como, bueno, 1, 2 en un tercer nivel, como demostraría la estructura de URLs, sino que puede estar en un nivel 1, porque lo enlazas directamente desde la home. Entonces, para tener en cuenta ese LinkJuice, más que las URLs, que son independientes, tú puedes tenerla colgando directamente ese post desde el dominio o desde una subcategoría. Sobre todo el LinkJuice es el enlazado interno. ¿Cómo juegas tú con ese enlazado interno? ¿Desde dónde enlaces? ¿Desde qué partes? Y desde qué URLs lo estés enlazando. Perfecto. Después, también por aquí hablaban de Google My Business. Hay varios, Omar, Laura, que dicen que están notando que Google My Business, yo lo traduciría al SEO local, cada vez tiene más fuerza. Sí, es algo que yo también lo he detectado. Creo que están teniendo más peso, o sobre todo esta parte viene porque han subido las cajas de mapitas de Maps con los resultados locales, sobre todo, pues eso, búsquedas para una determinada ciudad.
Al final, el SEO local tenemos dos vertientes de trabajarlo. Una con la ficha de Google My Business apareciendo en estos resultados de mapas y otra con el dominio, con el SEO, digamos, tradicional, ¿no? Para mí, para las búsquedas locales es muy interesante tener bien optimizada la ficha de Google My Business, claro. De eso ya vamos a tener también una charla más adelante, una charlita exclusiva, porque da para mucho el tema del SEO local. Si varios de vosotros se fijan, ya verán que el mapa empieza a aparecer en la share de Google en muchos más keywords de las que aparecía antes. Entonces, cuando yo tengo un pequeño negocio que tiene local físico, puedo valerme de ello para aprovechar también la visibilidad dentro de Google. Pero todo eso ya lo vamos a ir viendo después. Otra cosa que te quería preguntar. En un momento hablaste de canibalizaciones. Las canibalizaciones, cuando uno tiene un e-commerce y tiene blogs y empieza a subir a saco a productos y empieza a generar artículos sin una estrategia muy clara, suele ser el pan de cada día. ¿Cómo decías que las podíamos verificar? ¿Cómo es el truco que tú utilizas para detectar estas canibalizaciones? Vale, bueno, hay herramientas que te la pueden mostrar también, pero para mí la base oficial es Search Console. Entonces, Search Console nos da las palabras clave por las que posicionamos. Si nosotros entramos y picamos sobre esa palabra clave y después nos vamos al apartado de páginas, nos muestra las páginas que están recibiendo clics y que están recibiendo impresiones para esa misma palabra clave. Por lo tanto, ahí vemos que puede ser una posible canibalización. Si vemos que para esa misma palabra clave dos URLs reciben el mismo número de impresiones, pero una recibe, supongamos, el 80% de los clics y la otra solamente el 20%, seguramente esta segunda URL le esté restando fuerza a la primera y por eso no termina de posicionar tan arriba. Para solucionarlo hay diferentes opciones. Yo tengo un post en mi blog hablando más claro sobre ello, pero quizá la más rápida, si se pueden fusionar los contenidos, es juntar ambos contenidos y hacer una redirección del uno al otro para terminar de pasar toda esa fuerza hacia el artículo principal, digamos, o hacia ese producto principal. Sí, también se pueden solucionar mejorando la intencionalidad para dos keywords diferentes de cada URL y con el enlazado interno, ¿no? Claro. Sí. Vale, otro truco, no sé si, bueno, es bastante conocido, pero otra forma que yo suelo usar también para detectar canibalizaciones, sobre todo cuando gestiono blogs de empresas que escribe mucha gente y desde hace muchos años. Por ejemplo, yo llevo el blog de PrestaShop desde hace 3 años, pero el blog tiene 11 años. Entonces, uso el site. En el propio Google pones site, 2 puntos. El dominio principal, espacio, y la keyword que quieres atacar, entre comillas, y Google te va a listar todos los URLs que tiene indexada por ese dominio que están teniendo fuerza o intentando posicionar esa keyword. No sé si me han entendido. Entonces, utilizas el propio screen de site con el dominio, que es decir, te muestra que tiene el dominio indexado en Google, con el espacio más la palabra clave, entre comillas, entonces te lo va a segmentar. De esa manera, el propio Google ya te está mostrando en primera página cuáles son las URLs que pueden estar peleándose por una keyword. Pero el que tú dices también está muy chulo, ese lo voy a probar. Me lo voy a probar porque me ha gustado. Sí. Bueno, ya hemos llegado casi a la hora que hemos prometido de webinar. No sé si quieres decir algo, Sergio, o quieres decir algo para terminar el webinar, Emilio, o ya está. ¿Tienes algún Yo simplemente puedo dar las gracias a ambos. Joder, un webinario que vaya, me lo he comido con papas. ¿Hola? La gente ahí muy activa en el... ¿Me escucháis? Está fallando el sonido. Sí. ¿Me escucháis, no? Yo sí te escucho. Sí, vale. Te preguntaba si tienes algún consejito final. Por mi parte, perdona. Estaba leyendo algunas preguntas en el chat. Consejo final en el SEO, sobre todo investigar y analizar qué pasa, porque a lo mejor en estos días puede haber cambios porque hay determinados algoritmos o variaciones en los algoritmos de Google. Investigar y no solamente con quedarte, joder, mi página ha bajado, soy mal SEO, o mi página ha subido, soy buen SEO, porque muchas veces esos cambios no dependen de algo directo que tú has hecho. Entonces, una parte muy importante y para seguir mejorando en este sector, sobre todo que es tan cambiante, es investigar. Ver cómo lo trabaja tu competencia, ver por qué has podido subir o por qué has podido bajar, y al final la experiencia es lo que te va a permitir tener esos conocimientos que después puedas aplicar y que te funcione mejor tu proyecto. Y para colmo estamos en un momento bastante caótico.
Mi web tenía un promedio de 700.000 visitas, josefochin.com. Con el cambio de algoritmo de junio bajé a 400. Durante el verano me lo estuve currando un poco y volví a subir a esas 700.000. Y cuando vino la actualización en noviembre, empecé una caída progresiva que hace que ahora en el mes de febrero esté con un promedio de 350.000 visitas. Es decir, perdí la mitad. Y no tengo penalizaciones, no tengo canibalización, no tengo nada. O sea, lo que he notado es que muchas keywords siguen estando para un mismo post, rankeando en primeras posiciones, pero ha perdido mucha keyword secundaria. Es decir, que Google está haciendo un montón de cambios que yo creo que ni los propios SEOs llegamos a tener bien claro qué coño está haciendo. Así que, excepto que sepas que has hecho un link building raro, que tienes una arquitectura defectuosa o que has hecho alguna cagada, no te asustes si estás cayendo porque nos está pasando a todos. ¿O no es así, Emilio? Sí, tal cual. Además, en proyectos que crees que van perfectos y que no le va a afectar nunca, te lo puedes encontrar, pero con esos también te puedes subir. Así que totalmente de acuerdo. Si me permitís una cosita, porque veo en el chat que hay muchas preguntas que no se han resuelto. Y por mi parte, en Twitter, encantado, si nos mencionáis a los tres o tal, por mi parte, encantado de resolverlas, ¿vale? Porque he visto que hay algunas que se han quedado sin resolver. Perfecto. Sí, comparte aquí en el chat, bueno, lo tienes ahí mismo, es @madreseo_periora. Pero escríbelo por si yo acaso. Creo que la mayoría de los que están dando vuelta por aquí, que hemos sido casi 200 personas en vivo, ya te conocen, así que sé que sos de estos que hacen hilos y hilos y hilos y hilos, así que todo el mundo tranquilo ahí, que les va a responder a todos. Muchísimas gracias, Sergio. Te invito a que entres, así lo despedimos a Emilio y despedimos a todo el mundo. Y estoy aquí ya, no sé si me ves. Webinar de esta sala. José, ¿me escuchas? Parece que José no me escucha. ¿Sergio? ¿Me escuchas? No, porque Sergio, José parece que no. Se ha quedado colgado, Sergio. No, sí que está hablando Sergio, pero creo que no le escuchas, José. No, yo no lo escucho. Claro, pues sí que está bueno, hablando. Pues escucháis vosotros, a ver. ¿Tú lo escuchas? Sí, yo sí lo escucho. Vale, adelante. Yo no lo estoy escuchando, pero a ver, si tú lo escuchas, entonces ¿Ahora? adelante. José, ¿ahora me escuchas? No me veo. Bueno, lo que decía antes, las gracias, le quería dar las gracias a Emilio y a José por estar aquí y a todos los visitantes, ¿no? Estáis muy activos en el chat, muchas gracias. Emilio, un webinar así, o sea, 10 de 10. Muchas gracias. Y, bueno, comentar a Cuéntame los cuando me salude, porque yo no lo escucho. Vale. Bueno, luego hablaré. Quería dar las gracias de nuevo y voy a enviar lo que es la grabación de este webinario por correo a todos los que han estado aquí. También íbamos a desvelar un webinar, pero José ya ha desvelado el otro también. Haremos dentro de 2 meses, creo, un webinar sobre el SEO local. Y el 8 de marzo lo más seguro es que haremos una round table, una mesa redonda con mujeres SEO, ¿no? Entonces, como es el Día Internacional del SEO. Así que estad atentos, os enviaremos por correo toda la info. Y bueno, pues de nuevo, gracias a vosotros, chicos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, José. Ahora sí te escucho. Vale. Mira, ya estamos acabando, ¿eh? Ahora al final. Sí. Bueno, estaba diciendo, repito una vez más, estaba dando las gracias a todos. He dicho que vamos a desvelar un webinario sobre el 8 de marzo con el roundtable con las mujeres, pero también has comentado sobre el webinar del SEO local, ¿no? Entonces ya son 2, ¿no? Y bueno, todo perfecto. Un placer por estar aquí con vosotros. Perfecto. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este primer webinar. Todo un éxito, más de 600 apuntados y casi 200 personas en vivo. Así que muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros. Que vaya todo muy bien. Okay. Bueno, chicos, venga, estamos en contacto. Hasta luego. Adiós. Buen día a todos. Saludos a todos los que están online. Hasta luego. Hasta luego.